Hace algunos días la empresa Bayer Monsanto anunció que había llegado a una serie de acuerdos extrajudiciales con víctimas de agrotóxicos, en particular de un producto en especial que se llama Roundup, que probablemente hayan visto las publicidades por algún lado. Y estos acuerdos judiciales llegaron a que la empresa aceptara pagar casi 11.000 millones de dólares para evitar condenas por el glifosato. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Patricio Eleizegui. Él es escritor, periodista, autor de Agrotóxico, libro que publicó la editorial de Revista Sudestada. También es autor de Envenenados, Galletitas, Ninguno es feliz y otros libros. @Eleizegui es su Twitter. Recomendamos mucho que lo sigan si les interesa este tema y agradecemos mucho la comunicación. Patricio, muy buenos días. Pato del Corro, Lía Pesaresi, te saludamos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por tu tiempo, por la comunicación. Gracias a ustedes. Si quisiéramos arrancar en el sentido de alguien que por ahí no conoce mucho del tema, de qué son los agrotóxicos, de cómo funciona, de qué problemas generan, si se lo tuvieras que contar a alguien que no conoce más que unas noticias superficiales, ¿qué consecuencias tiene el uso masivo del glifosato en el campo, por ejemplo? Bueno, el glifosato es el producto más utilizado como herbicida a nivel mundial, ¿no? No solo en Argentina, sino, como decía, en el resto de los países de producción agrícola. Es un herbicida que irrumpe en los años 70, se masifica a partir de los 80 y en los 90 de la mano de la producción de transgénicos se consolida como el más utilizado, ¿no? Es un herbicida que vuelve a aplicarse en el campo y básicamente lo que hace es matar toda la maleza, a excepción de los organismos de las semillas que están modificadas para resistirlo, que son inmunes, como el caso de la soja, el maíz, el algodón en la Argentina, la alfalfa, por ejemplo. Bueno, en el campo hay más de medio siglo de utilización de estos productos en general, ¿no? Hay insecticidas, se usan herbicidas como el glifosato justamente, se usan fungicidas, pero a partir de los años 90, con la irrupción de las tecnologías de organismos genéticamente modificados, de semillas que son inmunes a estos productos, se intensifica todavía mucho más, ¿no? En Argentina hoy por hoy tenemos más de 400, casi 500 millones de litros por año que se utilizan de estos productos, que se aplican sobre todos los cultivos, inclusive sobre lo que estamos comiendo, ¿no? Lo que viene de la verdulería, por ejemplo, Claro. Lo que consumimos, perdón, que venden en las verdulerías, pero de esos 400 y pico de millones de litros, cerca del 60% corresponde a formulaciones de glifosato. Es el producto, como te decía, más utilizado y porque en su momento resultaba bastante barato, se conseguía, también nos vendía Monsanto, hay formulaciones chinas, en Argentina también lo formula, por ejemplo, YPF, entonces era muy sencillo de conseguir, no era muy caro en ese momento, hoy cotiza todo en dólares, y bueno, eso fue como un poco la expansión de esos productos que, insisto, tienen más de medio siglo, pero se consolida a partir de los años 90. ¿Y esto qué consecuencias va trayendo en el sentido ambiental o de los daños que causan a la persona y al ecosistema? Bueno, básicamente son venenos. Ese es el punto de partida de los agrotóxicos, que es algo que la industria trata siempre de minimizar o de decir que el tema es cómo lo usás, bueno, etcétera. En gran parte de los productos que nosotros utilizamos en el campo, digo nosotros en general, ¿no? Son desarrollos que se hicieron con fines bélicos, aparecieron como auténticas armas químicas. Mirá. Por ejemplo, el 2,4-D es un herbicida que es el segundo tercero más utilizado en la Argentina. Para darte un ejemplo que es muy conocido, integró la fórmula del agente naranja que se utilizaba en Vietnam, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos de estos productos son desarrollos que hicieron las químicas con fines bélicos. El 2,4-D se desarrolla para utilizar en la Segunda Guerra Mundial, con la idea justamente de exterminar el tema de los alimentos de la Alemania de Hitler. Después se reconvierte, digamos, estas industrias encuentran como una beta comercial para decir, bueno, ¿para qué hicimos tanta cantidad de litros? Ya se terminó la guerra, ¿qué hacemos? Bueno, démosle otro fin. ¿Para qué se puede utilizar? Y para matar las malezas, por ejemplo, que compiten con los cultivos. Y lo adecúan y lo comienzan a vender justamente con estos usos. Claro, siempre tratando de borrar el archivo, ¿no es cierto?, dejando de lado la realidad de cómo surgieron estas cuestiones. Mira. Bueno, el glifosato también aparece con todas estas, de parte de todas estas compañías que intervienen en cuestiones bélicas y termina ajustándose a este uso, pongámosle, pacífico, sí, ¿no? a la agroindustria. Por supuesto,
son productos que en la mayoría de los casos provocan cáncer, que en el interior, por ejemplo en Argentina, en lo que nosotros conocemos como los pueblos fumigados, han cambiado completamente las matrices sanitarias, ¿no? Provocando un aumento en los abortos espontáneos, un aumento en las malformaciones, problemas de piel, problemas de tiroides. Bueno, todas estas son cuestiones que cuando uno revisa, por ejemplo, las etiquetas de estos productos, las empresas reconocen que tienen estos efectos justamente sobre la salud, ¿no? Y justamente por eso, ¿por qué crees vos que Bayer Monsanto llega o quiere cerrar este acuerdo así? Bueno, porque realmente las pérdidas pueden ser todavía mucho mayores. Ajá. Ese es el punto. Estos acuerdos son con cerca de 125.000 demandantes, ¿no? O sea, esos acuerdos extrajudiciales no tienen que ver con situaciones que hayan llegado directamente a juicio, sino los juicios que se vendrían para Monsanto, para Bayer Monsanto. Bayer Monsanto ya tuvo 3 condenas en contra en Estados Unidos, los casos Johnson, Hardeman y Pilloy, que fueron en los últimos 2 años, y la realidad es que todos estos demandantes iban a llegar a tribunales en algún momento por cifras siderales, mucho mayores de las que está justamente desembolsando la compañía alemana, ¿no? Entonces, 125.000 para apagar supuestamente el 90% de las causas que se le venían. O sea que hay muchas más todavía, ¿no? Y eso solo en Estados Unidos. Pensemos que es un país, que el glifosato se usa en más de 100 países. Claro. Patricio, va a ser bastante duro para la compañía, ¿no? Si esto se genera también en Brasil, en Argentina, en todos lados. claro, y en Estados Unidos, bueno, está la posibilidad de estos acuerdos extrajudiciales, cosa que en otros países no sirve. Pero si volvemos acá para la Argentina, corregime si cometo algún error, pero Argentina supera en el uso por hectáreas de estos agrotóxicos, incluso a Estados Unidos, que es donde se dio este acuerdo, pero el SENASA, por ejemplo, no lo considera inocuo a esta herbicida. ¿Es así? ¿Por qué opinás que sí es así? ¿Y qué pasa en otros países? ¿Si es igual en otros países o en las casas matrices funciona de otra manera? Exactamente, sí, el SENASA lo considera inocuo. Inocuo, esa es una respuesta que me han dado todas las veces que consulté justamente a partir de de estas disposiciones, de estas resoluciones que tiene la justicia en Estados Unidos, porque uno tendría a pensar, bueno, Claro. Así como compramos el modelo, porque esto se compró justamente de esta idea de que la única manera de producir es con herbicida, de que hay que sembrar transgénicos, bueno, si en Estados Unidos está pasando algo, acá deberíamos responder de alguna manera. El SENASA considera que las situaciones judiciales contra Bayer Monsanto son básicamente acciones de particulares contra una empresa, que no necesariamente ponen en tela de juicio el modelo. Eso me lo respondieron 3 veces de la misma manera en los últimos 3 años. Por ende, el SENASA no tiene ningún tipo de modificación, no va a plantear ninguna modificación del estatus justamente del glifosato, al cual considera inocuo y biodegradable. O sea que supuestamente el glifosato en algún momento desaparece, que eso es algo que la Universidad de La Plata y el CONICET, a través de grupos científicos como el que encabeza el doctor Damián Marino, comprobaron completamente ya de que el glifosato no se retira del ambiente, sino que tiende a acumularse, ¿no? Lo que vos decís es exacto. Argentina tiene una utilización de glifosato que duplica al uso de los Estados Unidos, que es la meca justamente de la utilización de este herbicida, y la realidad es que así como en Argentina se considera inocuo, en el resto de los países, salvo algunas excepciones, por ejemplo Austria, a los países árabes y demás, también lo consideran de la misma manera. Hace poco estaba hablando con colegas en México, y en México es ligeramente tóxico, por ejemplo. México acaba de establecer una prohibición de importación de glifosato de Estados Unidos. Ellos formulan muy poco, por ende casi todo entra de afuera, y separaron en este momento, hace unos meses nomás, tomaron la decisión de no dejar entrar más glifosato. Bueno, hay que ver cómo lo logran, ¿no? Digo, porque las fronteras son muy porosas, pero la clasificación de ellos es también ligeramente tóxico. Por ende, Monsanto y Bayer han logrado con las décadas consolidarse justamente como productores de algo que supuestamente no genera daño para la salud, ¿no? Claro. Y te hago una consulta y te agradecemos mucho por tu tiempo. Estamos en comunicación con Patricio de Leisegui, periodista y que sigue muy bien el tema agrotóxicos. A ver, van pasando los gobiernos, el modelo extractivista parece que se ha instalado en Argentina.
en el campo, pero lo podríamos llevar, ¿no?, al petróleo, al gas, a la minería. ¿Vos ves que este modelo extractivista se ha transformado en una política de Estado? Sí, definitivamente, sí. A ver, en el caso de los agrotóxicos, en el caso de la megaminería, en el caso del fracking, definitivamente. Claro. Las administraciones, a ver, no importa el color político en Argentina de los últimos años, básicamente esto se ha ido intensificando. Lo que tenemos hoy por hoy es una continuidad, una profundización, que es algo que lamentablemente pareciera que ninguno de los actores, por lo menos de los predominantes que tenemos ahí, ¿no es cierto?, en la mesa de las definiciones, considera, que es la posibilidad justamente de revertir toda esta situación, calmándose un poco con esta presión ambiental que se está generando de forma intensiva. Creo que es muy claro que estas regalías que generan los commodities, lo que hacen es sostener proyectos políticos. Para mí eso es indudable, pasó con el menemismo, pasó con el kirchnerismo antes y pasa ahora también con el macrismo. Por ende, cada una de las administraciones con sus matices, porque a veces tienen algunas cuestiones que por ahí podrían ser interesantes, yo voy a ser escéptico en un punto, pero digo, cada una de estas administraciones ha profundizado el modelo, ha blanqueado la decisión de extraer mayor cantidad de materiales, de recursos, ¿no?, y sostenerlos como políticas económicas, ¿no? Este año, cuando fueron las ordinarias, justamente el inicio, ¿no es cierto?, de toda la actividad en la Argentina, Alberto Fernández fue muy claro en eso, al decir que iba a impulsar una nueva ley de hidrocarburos. Bueno, tenemos un barril criollo, eso lo ha hecho. Al decir que va justamente a profundizar la megaminería, tenemos una YPF que está negociando para entrar, digamos, para transformarse en una nueva barric, pero estatal. Y tenemos esta situación, por supuesto, con el agronegocio, en donde se da este momento de Vicentín, claro, en el cual lo primero que hace Alberto Fernández es garantizarle, decirle justamente a los productores que abastecen, que son productores de soja transgénica, que usan glifosato, que no se pongan nerviosos, que van a poder seguir utilizando Vicentín para exportar justamente sus productos, sus transgénicos, ¿no? O sea, me parece que es claro. No veo diferencias en los últimos años y, como bien decís vos, es una política de Estado. Y mientras tengamos este tipo de actores políticos, esto se va a seguir intensificando. Sí, te sumo, después de esa apertura del Congreso, ¿no?, fueron las movilizaciones masivas en Mendoza también contra el uso del agua para estas actividades, que fue lo único que le puso un freno a los intentos estos de avanzada, ¿no?, la movilización del pueblo de Mendoza, en este caso, como se ha visto también en Córdoba con el caso Monsanto. Exactamente. Igual hay que recordar que en el mismo momento en el que ocurre esto de Mendoza, Alberto anuncia que Chubut va a hacer una modificación para poder habilitar la megaminería, que es hablar de minería con cianuro, para ponerlo claro. Eso es lo que habilita en definitiva. Por ende, esa avanzada justamente que intentó, bueno, se detuvo, como bien decís, ¿no?, por el accionar de la gente, no de otra manera, no por voluntad política, ni mucho menos. De hecho, hoy Mendoza sigue promoviendo una obra hidroeléctrica que es Portezuelo del Viento, que está en discusión con La Pampa, con Neuquén, con Río Negro, con la provincia de Buenos Aires, y también va a tener un impacto ambiental enorme. Y aunque no tiene oferentes, es un tema muy interesante para seguir, ese proyecto hidroeléctrico, va a complicar toda la cuenca del río Colorado. Hoy por hoy no tiene oferentes y, sin embargo, la Nación le sigue girando millones cada 2 o 3 meses para que esa obra se active en algún momento. O sea, hay que estar muy atentos porque esto sigue de muchas maneras, no solo minería o agrotóxicos, sino también la presión ambiental a través justamente de la generación de energía. Patricio, es muy interesante todo lo que estás contando, me resulta muy interesante también cómo vas hilando los distintos temas que hacen, ¿no?, al extractivismo en el país. Sabemos que estás justo con el tiempo, por eso te agradecemos. Yo me quedé con un montón de preguntas, con un montón, te aviso, sí. Patricio. En algún momento por ahí, si nos podemos volver a comunicar, seguramente te lo agradeceremos. Si querés contarnos también, bueno, ahí decía en Twitter cómo te pueden seguir, o si vas a estar dando alguna charla en los próximos días que quieras comentarnos, o para quien le interesó la charla. No, está bien, a ver, mi cuenta en Twitter es @leisegui, mi apellido, que no es nada sencillo, pero la verdad que con esto de la pandemia, creo que un poco todos estamos tratando de seguir divulgando estos contenidos a partir de lo que surge, ¿no? No tengo en este momento una idea de actividades programadas, pero sí la decisión, por supuesto, de seguir informando sobre estas cuestiones que, mientras seguimos ahí, ¿no?, enfocados en la cuestión de la pandemia,
pareciera que el resto del país y de las actividades se han paralizado por completo, y la realidad es que es todo lo contrario. Los actores justamente del capitalismo, del ambientalismo, de la presión sobre el ambientalismo, como decía, siguen operando, aprovechan estos contextos, y hay que estar muy atentos porque se van a posicionar de un modo muy difícil después de desarticular para cuando volvamos a una supuesta normalidad, ¿no? Bueno, vamos a dejar ahí también tus redes sociales en el video para quien le interese. Te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un fuerte saludo. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo, Patricio. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Te hago una recomendación de un libro de fotógrafos que se llama El costo humano de los agrotóxicos, de Pablo Piovano, que es una muestra en imágenes de las consecuencias de los agrotóxicos sobre la salud de la gente. Es muy bueno, lo recomendamos. Bueno, 9:33 de la mañana, seguimos en Alerta Spoiler. Quédate, ya volvemos. Alerta Spoiler, por La Izquierda Diaria.